Bueno, la palabra que yo traigo viene en Romanos 12, el versículo 1 y 2, fue lo que nada más, fue lo que vengo a dar hoy. Y mi tema yo lo titulé Transformados en Cristo. Ajá. La palabra de Dios dice en Romanos 12, del 1 al 2, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. También estuve investigando otras, porque luego a veces como que en esta traducción viene, hay algunas palabras que a lo mejor no las entendemos o no las alcanzamos a comprender bien. Entonces yo busqué también en otras versiones y traigo la nueva traducción viviente, que dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo. Es la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Ajá. Entonces, cuando yo empiezo a estudiar esto, me doy cuenta que lo único que pide aquí, lo que Pablo exhortaba a la iglesia era obediencia hacia Dios. Ajá. Él llamaba a la iglesia y les decía esto. Ajá. Él buscaba también de una u otra forma fomentar la obediencia en la iglesia, la unidad en la iglesia también lo buscaba. Ajá. Él decía y exhortaba a la obediencia, porque si nos damos cuenta, nosotros a lo largo en la palabra de Dios viene casi todo, todos hacían lo que Dios decía. Y en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, cuando Jesús pedía algo, nadie le decía que no. Ajá. Todos lo primero que hacían era la obediencia. Ajá. Y nos damos cuenta que aquí en esto puede ser que la obediencia es el sacrificio más importante que podemos hacer a Dios. Ajá. Cuando me decía el pastor y subía el rol en el grupo y decía: le va a tocar a todos los del grupo de alabanza predicar. Y yo pues sí decía: no, pero yo qué voy a hacer ahí si no soy apto. Creo que soy el menos hábil o el menos apto para estar en este lugar. Pero decía yo, la obediencia de hacer, en este caso, a nuestra autoridad que está aquí, que es el pastor, y consiguiente a Dios, ¿no? Y después de esto yo decía, yo entendía donde decía, el ser sacrificio vivo, santo, agradable para Dios, requiere que nos presentemos limpios, rectos, libres de toda atadura que podamos tener. Cuando el hermano nos daba esta palabra, yo me quedaba así, y es verdad, ¿no? Porque a veces venimos todos con problemas, venimos con cosas que sobreponemos eso a lo que venimos a hacer. A veces vemos más grande a nuestros problemas, vemos más grande a la situación que estamos pasando, o incluso no podemos nosotros cambiar lo que traemos, y venimos a este lugar a servir no limpios. No servimos santos ni agradables, y mucho menos vivos, porque se supone que dice que hemos recibido una nueva vida en Cristo. Ahora somos nuevas criaturas, seres vivientes ahora en lo que es la vida del cristiano. Ajá. También aquí donde dice presentéis vuestros cuerpos sacrificio vivo, nos pide que vengamos a este lugar a servir con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra pasión, en todo momento sirviéndole con esa actitud, y confiando en que Él tiene planes grandes para cada uno de nosotros. Muchas veces aquí venimos y no entendemos por qué estamos aquí. Ajá. Pero yo creo que en su tiempo, dicen que Dios no llega antes ni llega después,
Él llega siempre a tiempo, nunca se equivoca. Entonces, si estamos aquí es porque Él nos puso en este lugar y tenemos que hacer lo que Él nos ha mandado a hacer en este lugar. Él nos pide hacer todo con agradecimiento siempre. El agradecimiento que tenemos que tener, yo creo que siempre va a ser el sacrificio que Jesucristo hizo por cada uno de los que estamos aquí. Cuando escuchamos decir ofrecer sacrificio vivo, se refiere a la vida nueva que hemos recibido por Cristo. El sacrificarnos a nosotros mismos a veces pues no lo entendemos porque tenemos que sacrificar muchas cosas. Como le decía el hermano Deme, hoy ¿quién estaría en su casa? Si no estuviéramos aquí, ¿qué estuviéramos haciendo? Una película, unas palomitas, ¿no? Una coca, o viendo ahí el TikTok, dice el hermano Deme. Pero pues ahí está el sacrificio, ¿no? Ahí está el sacrificio y por ahí se empieza. Entonces, esa es la forma en la que Jesucristo o Cristo, Dios, quiere que nosotros nos sacrifiquemos. Porque dice en culto racional, todos los que estamos aquí razonamos bien. Nadie de los que están aquí vino obligado. A nadie se le puso una pistola en la cabeza y le dijo, ve y vas a estar el miércoles allá predicando, o te matamos o mañana vas a amanecer colgado allá, ¿no? Estamos aquí porque somos racionales, porque estamos haciendo ese sacrificio para Dios. Entonces, si nosotros nos entregamos y nos sacrificamos de esa manera, entonces nuestra vida tiene que ser un culto de adoración todos los días. Todos los días debemos de vivir con ese sacrificio, no nada más cuando estemos aquí o cuando vengamos a predicar y que cuando salgamos y vayamos allá y allá somos uno, acá somos otro. Entonces aquí nos da a entender y nos pide Dios y Pablo por medio de esta palabra exhortaba a la iglesia para que nuestra vida sea todos los días una vida en adoración, una adoración constante en el trabajo. Por ejemplo, nosotros que salimos a vender en el tianguis, no sé, en la escuela, en el círculo que nos movamos, tenemos que siempre ser ese sacrificio vivo, agradable para Dios. Por eso yo cuando el hermano D me decía esto, yo sí me quedaba y decía, eso es para mí, porque yo a veces he venido o a veces me ha tocado venir a servir triste, me ha tocado servir a lo mejor con preocupaciones, ¿no? Y yo decía, bueno, cuando leía esto, yo decía, bueno, pues primero esta palabra se tiene que hacer en mi vida, ¿no? Para que después yo la pueda dar a la iglesia. Pues yo me quedaba con eso, de verdad que yo me quedaba y decía, a veces se nos complica demasiado entregar esto que Dios nos pide, porque Él no nos pide otra cosa, solo nos pide obediencia, nos pide presentarnos bien ante Él, en donde sea que estemos, y más sirviendo aquí en este lugar, ¿no? Como lo decía, yo creo que pues muchos que me podrían ver se burlarían de mí, de estar en este lugar ahorita, ¿no? Predicando, porque pues me lo han dicho, que ¿qué haces ahí si tú eras esto, no? O eras el otro. Y yo le decía, claro, era, tú lo has dicho, era, ahora soy alguien diferente, alguien nuevo, alguien que recibió el perdón, la gracia y la misericordia de Dios. También investigaba yo demasiado esto, leía, le daba vueltas, leía diferentes versiones, ¿no? Y todas nos llevaban a lo mismo que es vivir en todo tiempo agradeciendo a Dios. Aquí dice, en la versión de la traducción viviente dice, por todo lo que ha hecho a favor de ustedes, a favor de nosotros. Dios, por el simple hecho de ser Dios, se merece todo. Él se merece todo por el simple hecho de ser Dios. Entonces, aquí nos lleva todo a eso. Y también dice
A otra, cuando investigaba y leía y todo, decía que al ser entregados a Dios, somos implicados a vivir como Él ordena. Este sacrificio nos lleva a renunciar a nuestros placeres y deseos de la carne. Lo que decíamos ahorita, ¿qué estaríamos haciendo si no estaríamos aquí? Los miércoles, los domingos, los sábados, como dice el pastor, 3 horas ensayando. Bien podríamos estar viendo allá que juegan las Chivas, ¿va? Y tomándonos un café, no sé, viendo. Pero pues venimos y 3 horas aquí ensayando, preparando algo para que el domingo podamos provocar algo en la iglesia, provocar algo para Dios, que Él se pueda gozar, que Él se pueda alegrar con lo que nosotros estamos haciendo, con lo que nosotros le queremos dar. Son muchos los placeres, son muchos los deseos que el mundo, que la carne puede ofrecer, pero ahí está la obediencia, ahí empieza el principio ahí está el principio de la obediencia, porque es donde nosotros vencemos los placeres y los deseos y estamos obedeciendo. Obedecemos y por consiguiente vamos aplicando lo demás. Sacrificamos, como lo decía ahorita el pastor, sacrificamos tiempo, sacrificamos economía, decía el pastor. Muchas veces, por ejemplo, yo ya no salgo a vender los domingos y vengo a la iglesia. Un domingo le decía yo a mi esposa, se me ocurrió ir a vender. Digo a mi esposa, me voy a ir a vender, no voy a ir a la iglesia. Y dice, ¿seguro? Le digo, sí. ¿Qué creen que me fui? Y no vendí nada, de verdad. Estaba yo allá y decía, mejor ni hubiera venido, me hubiera quedado para ir a la iglesia. Y por ahí escuchaba un hermano que decía, cuando tú ya has decidido estar en la iglesia, no cambies eso, no lo cambies, quédate, ve a tu iglesia y verás que vas a recibir más estando ahí que si te vas, porque si te vas no vas a encontrar. Y me pasó, por eso lo digo. Entonces ahí se sacrifican muchas cosas, ¿no? Y entendía yo tantas cosas, de verdad que a veces uno no logra a veces entender, no llega a comprender cuál es el propósito por el cual está uno en este lugar. Eso pues son deberes que tenemos nosotros como cristianos, el agradar a Dios en todo tiempo, el confiar en Él en todo el tiempo y adorarle en todo tiempo. Y después en el segundo, en el versículo 2 dice, no nos conformemos a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que podamos comprobar cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Él nos pide permitirle que Él nos transforme. Eso Él nos lo pide. Hasta en eso creo que Dios es un caballero, ¿no? Porque Él nos pide permitirle. Entonces, Él nos pide darle la oportunidad de transformarnos en personas nuevas. Como yo lo decía, nos ha transformado, bueno, a mí me ha transformado. Y de verdad que yo cada que estoy en la casa escucho una alabanza, escucho una prédica, escucho una palabra como esta, y me quedo y le digo a mis hermanas, a mi mamá, a mi esposa, ¿dónde estuviera yo si no me hubieras alcanzado? Y luego de así riendo mis hermanas me dicen, de verdad que sí tenías una vida bien fea. De verdad que sí tienes una vida bien fea y muy desordenada. Entonces, en el momento que yo le permití a Dios que Él entrara a mi vida e hiciera cambios, fue algo mejor, fue algo mucho mejor, y es algo que viene para bendición mía y de mis generaciones. Entonces yo me quedaba con eso, permitirle, o que Dios nos pide que le permitamos que nos transforme en personas nuevas. Y dice, porque sí vivimos en este mundo, pero no le pertenecemos. Y yo me quedaba también en decir, no nos moldeemos al mundo, no nos formemos a lo que el mundo tiene, sino que el mundo se forme a como nosotros somos. Lo decía, yo le contaba una vez al pastor cuando me encontré un trabajo
Y yo pues era la verdad era tenía la boca muy floja. De 10 palabras salían 9 y medio con groserías. Y mi mamá siempre me decía, yo quisiera que te escucharas para que vieras qué feo se escucha cómo te expresas, ¿no? Y un día me tocó ir a trabajar y mientras me bañaba yo escuchaba a todos los que hablaban y le decía al pastor, pastor, ¿qué cree? Que ya se cumplió esa palabra que me dijo mi mamá. Ya me escuché, me reflejé en ellos. ¿Y qué cree? Sí se escucha bien feo. Sí se escucha bien feo. Le digo, hasta pena me dio y eso que no era yo, le decía. Pero pues aquí yo me pude entender que eso es lo que hace lo que hace Dios, lo que hace el Evangelio, cambiar a personas. Muchas veces nos ha tocado hoy en día muchas personas que venden el Evangelio muy pero muy barato por lo que ellos han vivido y por lo que ellos han visto. Lo venden muy barato, lo venden como un engaño, lo venden como cosas que no son buenas, pero porque han tenido quizás líderes equivocados, han tenido personas que no les han enseñado bien y por eso lo venden tan barato. Pero aquellos que yo lo puedo decir, he recibido la palabra y sé que dentro del Evangelio hay mucha vida, hay mucha verdad y sobre todo hay salvación. Eso era lo que yo entendía al leer esto y de verdad que el pastor me decía, el sábado que fuimos a visitar a un hermano me decía, oye, el miércoles te toca predicar, ¿ya tienes algo? Y le decía, no, pastor, todavía no. Estaba haciendo una cosa y le decía, Dios mío, ¿qué quieres que predique? ¿Qué quieres que yo le diga a la iglesia? Y un día, cuando estaba, me hizo sentir algo y me decía, oye, ¿por qué no le hablas o por qué no les dices lo que te dijeron a ti primero? ¿Por qué no haces que esa palabra que se hizo tuya, ellos también la hagan suya? Porque muchas veces las iglesias, las congregaciones se pierden por no vivir el Evangelio como debe de ser. Y lo vemos hoy en día, hay muchas señales, hay muchas cosas feas en el mundo, hay muchas mentiras en el internet, muchos falsos profetas que se levantan hablando sabemos que Cristo viene pronto, pero hay personas que afirman que llega mañana y que llega pasado. Mas sin embargo nosotros sabemos que no es así. Y por medio de esto tenemos la verdad, somos libres. Y yo me ponía a pensar mucho y le preguntaba, le decía a mi esposa, le decía a mi mamá, oye, ¿por qué en muchas ocasiones ahorita en la iglesia se está predicando el final? No sé si ustedes fueron o le pusieron atención a la prédica que dio el pastor José Luis el fin de año, que hizo mucho hincapié en eso. No sé si se dieron cuenta, yo sí puse atención y dije, ¿por qué el pastor habló de los finales de los tiempos? Y yo lo creo y sé que el pastor es una persona usada por Dios. Y yo decía, bueno, pues yo creo que él ha recibido una palabra, él ha recibido revelación de la palabra, por eso él predicaba sobre eso, ¿no? ¿Y qué era lo que él decía? Arrepiéntanse. No sabemos si dentro de un año vayan a ser los últimos años, él decía, y decía arrepiéntanse. Y yo en mi casa oraba y le decía a mi esposa, a ver quién nos va a volver a predicar eso. ¿Y qué creen? Después vinimos un miércoles y el pastor predicó de lo mismo. Y también yo sé que mi pastor es usado por Dios, yo también lo sé. Entonces yo decía, Dios a lo que nos está llamando hoy en día es al arrepentimiento, al de verdad vivir como Él quiere que nosotros vivamos, a la obediencia, al ser santos, agradables, no nada más estando aquí, sino allá afuera. Porque, bueno, no sé si me equivoque, si la riego, pastor, me llama la atención, me regaña por allá, pero muchas veces nos hemos preocupado en orar aquí en la iglesia y decir que vengan más almas, que se llene la iglesia.
Y yo solo decía, creo que por quien tenemos que orar es por uno mismo. Porque lastimosamente la gente allá afuera se fija en lo que nosotros estamos haciendo. ¿Y qué es lo que la gente dice? Para ser como Richard, ya mejor me quedo aquí, la verdad. Entonces yo decía, pues lo que tenemos que hacer es orar por los que estamos aquí adentro, para que seamos buen ejemplo allá afuera. Y que de esta manera la gente pueda ver que Dios en verdad cambia vidas. Porque yo le puedo ir a predicar, puedo salir y puedo querer ir a evangelizar y decir, mira que Dios cambia, Dios hace esto, Dios hace milagros. Y que alguien me pregunte, ¿y qué ha hecho contigo? ¿Qué le voy a contestar? ¿Qué le voy a decir? No me ha podido cambiar. Sigo tomando, sigo fumando, sigo siendo bien grosero, sigo viviendo como lo vivía antes. Entonces, y que me diga, ¿y qué milagro ha hecho en tu vida? Híjole, pues no sé. Entonces, ¿por qué me vienes a evangelizar o de quién me vienes a hablar? Entonces, yo creo que más que eso, yo decía, pues es una palabra de exhortación que me golpeó a mí primero, me golpeó a mí y me hizo entender muchas cosas. Cómo es que tenemos que venir a servir a la iglesia, cómo es que tenemos que servirle a Dios y cómo es que tenemos que servirle a la sociedad allá afuera. Vivimos en un tiempo donde el cristiano es muy atacado. Todo el tiempo estamos en el ojo del huracán, viendo qué hacemos mal para ser atacado. Entonces yo por eso leía esto y le daba una vuelta y le daba vueltas y le daba vueltas. Y decía, pues lo que Dios nos pide es obediencia. Nos pide obediencia, nos pide sacrificios. Pero ¿cuál es el sacrificio? Nosotros mismos. Podemos entender aquí el sacrificio que Dios hizo para nosotros, entregando a su Hijo Jesucristo para sacrificarse por nosotros. Porque en los tiempos pasados, en el Antiguo Testamento, ¿qué era lo que se hacía para perdón de pecados? Matar animales, ¿no? Ofrecer animales. Y decía, ahí yo investigaba y decía, a más grande fuera tu pecado, más grande tenía que ser el animal, ¿no? ¿Cómo le hacían? ¿Quién sabe? Imagínense ahorita, si siguiera haciendo lo mismo, si dije una grosería y no tengo animales, ¿qué entrego? Nada, ¿va? Entonces yo me ponía a pensar eso. Y lo que pues Dios nos pide es entregarnos en totalidad a Él. En totalidad a Él, ¿qué quiere decir? Pues como decía la otra, se me olvidó el versículo de la Biblia donde decía tomar nuestra cruz, negarnos a nosotros mismos y seguirlo. Y me quedaba yo con todo eso. Fue una palabra, o es una palabra quizás con 2 versículos, pero que encierran mucha verdad, encierran mucho significado para quien lo quiera entender. Y pues yo entendía todo eso para mí, ¿no? Dios lo que nos pide es vivir para Él en mente, cuerpo, corazón, pensamientos, en todo, ¿no? Servirle a Él en todo tiempo. Dice presentar nuestros cuerpos agradables, santos, vivos, agradables a Él, que es nuestro culto racional. Entonces, pues yo leía y daba vueltas y de un libro, del otro, y me quedaba, y todo nos llevaba a eso, a la obediencia. Obediencia para Dios en todo tiempo, en todo momento, y vivir conforme Él lo pide, ¿no? Pablo exhortaba a la iglesia. Y creo que hoy también esta palabra es para la iglesia, ¿no? Porque se dice que somos el cuerpo de Cristo. Solos sí somos, digamos, nos pide aquí presentarnos ante Dios así, pero también como iglesia nos pide algo. El cuerpo también está formado por varios miembros, las manos, los pies, la cabeza. Y también eso nos pide hoy, en estos tiempos, Dios se lo pide a la iglesia, ¿no? Que trabajemos unidos, que trabajemos para Él,
Porque a veces, como decía ahorita, yo no sabía y sorprende, ¿no? Lo que decía el pastor de pues cómo se vive o lo que pues descuidar una cosa por otra, ¿no? Pero yo creo que nos debemos de unir para que esto crezca, para que en lugar de ser poquitos seamos más. Y no es para nosotros, sino para Dios. Que esto se llene y que vean que pues es la presencia de Dios que está en este lugar y que nosotros seamos seres de luz, como siempre nos viene nuestro pastor y nos lo ha predicado, nos los ha enseñado hasta el cansancio, ser luz en medio de la oscuridad, e incluso cuando haya luz, ser nosotros esa luz ahí también, como iglesia, unirnos cuando se duela uno, dolernos todos, cuando se haga un proyecto, uno pone, yo también voy, ¿no? No dejarnos solos, sino todo el tiempo estarnos apoyando. Eso también es el cuerpo de Cristo. Unirnos en cuando alguien tiene necesidad, cuando la iglesia tiene la necesidad, es unirnos. Ajá. Eso también lo decía cuando donde yo leía la palabra y es verdad, ¿no? Somos el cuerpo de Cristo y nos debemos de ayudar todos. Entonces, pues no sé si me pude dar a entender un poquito con esto. Eso era lo que yo venía a dar esa palabra, ¿no?